Cuando la gente piensa en narrar un audiolibro, suele imaginar algo bastante sencillo. Alguien se sienta delante de un micrófono, abre un libro y empieza a leer. Y ya está. Pero la realidad es que narrar un audiolibro tiene bastante más trabajo del que parece. No es solo leer. Hay interpretación, hay ritmo, hay construcción de la historia y además hay que sostener todo eso durante un montón de horas. No imaginas cuántas. Así que hoy vamos a ver cómo se narra realmente un audiolibro. Y para que se entienda mejor, para que me entiendas mejor, voy a hacer algo muy concreto. Voy a comparar lo que sería leer un texto sencillamente en neutro o normal y narrarlo de verdad. Empecemos con un ejercicio sencillito. Voy a leerte un pequeño párrafo, un fragmento del libro El mar de Jade, de Alberto Vázquez Figueroa, neutro, como lo podría leer cualquier persona de a pie. Cuando miro hacia atrás, lo que veo no es el largo y sinuoso camino que he recorrido a lo largo de estos años, sino tan solo un confuso paisaje conformado por altas y luminosas dunas, profundos y oscuros barrancos, alegres ríos, tenebrosas selvas, arenas ardientes o frescos oasis que no deben tener otro vínculo común que mi propia existencia. Esto sería leído, soso, sin intención. Probemos cómo sería narrado, contado, como si fuera un libro de verdad. Es un libro de verdad, como si estuviera grabando frente a esta cámara un libro de verdad. Cuando miro hacia atrás, lo que veo no es el largo y sinuoso camino que he recorrido a lo largo de estos años, sino tan solo un confuso paisaje conformado por altas y luminosas dunas, profundos y oscuros barrancos, alegres ríos, tenebrosas selvas, arenas ardientes o frescos oasis que no deben tener otro vínculo común que mi propia existencia. Aquí ya le estaríamos dando un nivel de intención más de narrador de libro. Todavía la interpretación podría estar por encima de esto que te estoy diciendo. Pero ¿cuál es el problema? Que si lo hiciéramos de esa forma, pues ya no estaríamos haciendo un audiolibro, sería ya una lectura dramatizada. Parece lo mismo, pero no lo es. La diferencia no está en la voz, está en lo que haces con ella. En todos mis vídeos siempre insisto en lo mismo. Cuando narras un audiolibro, no estás leyendo palabras. Estás tomando decisiones constantemente. Lo que hablaba en el podcast con Ana de la lectura predictiva. Decides dónde respiras, dónde haces una pausa, qué importancia tiene cada frase, qué ritmo necesita el texto. Pero es que además hay algo importante. No todos los libros se narran igual. No es lo mismo una novela que un libro de ensayo o un libro de autoayuda. En una novela estás contando una historia. Hay personajes, hay situaciones, hay emoción. Y la narración tiene que acompañar todo eso. En cambio, en un libro de ensayo o de desarrollo personal, el objetivo es otro. Tienes que ser todavía el lector omnisciente, más distanciado, al menos más distancia emocional. Ahí lo importante es que el mensaje se entienda, que sea claro, que tenga la estructura que el autor quería, que el oyente pueda seguir la idea sin perderse. Y eso cambia completamente la forma de narrar. El ritmo es distinto. La intención es distinta. Incluso la forma de colocar las pausas cambia. Por eso, narrar un audiolibro no es aplicar una fórmula. No es un 2 más 2 son 4. En un audiolibro nunca 2 más 2 el resultado da 4. Puede que dé 5. Es entender qué tipo de texto tienes delante y además adaptarte a él. Una de las cosas más importantes en un audiolibro es el ritmo. No puedes leer todo igual. Si todo suena igual, el oyente pues se pierde. Hay partes que necesitan ir más rápidas, otras más pausadas, hay momentos de tensión, momentos más tranquilos, y el narrador tiene que construir ese ritmo solo con la voz, y además improvisando constantemente, porque no nos leemos el libro antes de grabarlo. Porque aquí, además, no tenemos imagen, no tenemos como en doblaje, que tenemos siempre un referente de un original. Aquí todo depende de nosotros, siempre depende de nosotros. Tendremos una guía, desde la editorial, el propio autor querrá darnos siempre unas pautas, tendremos que tener claro de dónde partimos, hacia dónde vamos. Pero al final el que está delante del micro eres tú.
Y aquí viene una diferencia muy importante con el doblaje. En doblaje trabajamos por takes, fragmentos pequeñitos, pero en un audiolibro estás durante horas y horas y horas frente al mismo texto. Y tienes que mantener la concentración, la energía, la coherencia y todo eso durante toda la sesión. Y la sesión puede durar un montón de horas, una jornada de mañana, una jornada de tarde o una jornada de mañana y tarde. No se trata de hacerlo bien una vez, se trata de hacerlo bien durante todo el día. Y eso exige una resistencia muy diferente, muy distinta a la del doblaje. Y sobre todo, que físicamente estés preparado, pero que emocionalmente lo estés si cabe más. Los personajes, otro temazo. En muchos audiolibros aparecen personajes. Sí, es lo que tienen las novelas. Y aquí hay una confusión muy habitual. No se trata de hacer voces exageradas. No se trata de fingir, ni de poner tonitas, ni de fingir que no eres. No estamos haciendo ese tipo de lectura. En un audiolibro se trata de sugerir, de pequeños matices, de cambios muy sutiles, para que el oyente entienda quién habla sin romper la narración. Porque si te pasas, sacas al oyente de la historia. Y si no haces nada, todo suena igual. Nadie distinguiría quién está hablando, quién está diciendo una frase. Ese equilibrio es muy importante y para mi gusto es una de las cosas más complicadas del formato. Por eso merecía la pena hacer un vídeo largo, más allá también de la charleta que tuve con Ana Serrano, o de los vídeos cortos que he ido publicando y que seguiré publicando. Me parece un formato muy complejo porque hay que tener un equilibrio de muchísimas cosas para hacerlo bien. Así que ya sabes, cuando tengas personajes, sé sutil. Si eres un narrador hombre y tienes que hacer una mujer, no intentes poner una voz. No, porque es una caricatura, es ridículo. Si es un niño, no pongas voz de niño. A mí no me sale porque no tengo ese registro. Es ridículo, es caricatura. Así que, por favor, céntrate en hacer sutilezas, que se note quién es quién. Y como más vale un ejemplo que 1000 palabras, pues cojamos otro fragmento de El mar de Jade. Están interactuando dos personas, dos hermanos. Veamos si se distinguen los personajes. Por lo que me han contado, en la España de Franco también se practicaba la tortura. Cierto, pero Franco no había sido elegido libremente. Era un dictador que impuso su voluntad, pasando sobre 1 millón de cadáveres. Sin embargo, tú serviste a sus órdenes. ¿Y qué remedio me quedaba? Como hijo de viuda de guerra, la única posibilidad de estudios gratuitos que tenía era la carrera militar. Pero en cuanto salí de la academia, elegí como destino el protectorado del Sáhara, porque me habían asegurado que allí solían ir a parar los oficiales más liberales del momento. Si te das cuenta, he mantenido mi voz. Siempre, todo el tiempo. Pero ese espacio, esa sutileza entre uno que pregunta, otro que se pone más agresivo, y esos pequeños espacios que generamos entre uno y otro, hacen que el lector no se pierda, que el lector tenga claro quién está hablando en cada momento. En un audiolibro todo cuenta. Una pausa mal colocada cambia totalmente el sentido, como acabas de ver en el ejemplo que te he puesto. Si no hago esa pausa, no se notaría que hablaba otra persona. Parecería que todo forma parte del mismo conjunto. Un ritmo incorrecto rompe la atención del oyente. Una entonación plana hace que el texto pierda fuerza, porque todo suena igual. Parecemos inteligencia artificial de la cutre. Es un trabajo muy preciso, muy cuidado, muy de detalle. Y además, como te llevo diciendo desde que hemos empezado el vídeo, improvisado. ¿Por qué? Lectura predictiva. Vas a ir descubriendo el libro a la misma vez que el oyente. A mí me parece de ciencia ficción. Como te he estado diciendo a lo largo del vídeo, en mi canal tienes un podcast con Ana Serrano hablando única y exclusivamente de audiolibros. Con ella comentamos cómo se trabaja un audiolibro desde dentro, qué dificultades tiene y cómo se construye una narración que funcione. El trabajo de voz muchas veces se simplifica desde fuera. Se piensa que es hablar y ya está, que nos pagan por hablar. Pero tanto en doblaje como en audiolibros hay algo en común. Es un trabajo muy cuidado, muy preciso, casi artesanal, de orfebrería, como me gusta a mí decir. De ir ajustando poco a poco todo hasta que encaja.
Y en el caso del audiolibro, además, con la responsabilidad de sostener una historia completa, solo con la voz, durante un montón de horas y un montón de jornadas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí.